En el sistema informativo INRAI, El Imparcial, un invitado. Veinte minutos para las 7 de la mañana en Cristalina Estéreo. A esta hora quiero saludar a la representante de la Cámara de Representantes por el Partido Verde, Catherine Miranda Peña. Pues, representante, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a Jimmy, a Juliet, a María Victoria y a todos los oyentes que se despertaron temprano a escucharnos. Muchas gracias por atendernos en esta mañana. Y el tema es bien interesante, María Victoria. Claro, Jimmy Javier, recientemente la plenaria del Senado de la República aprobó en su cuarto y último debate el proyecto de ley conocido como comida chatarra. Este proyecto va a exigir una advertencia visible en la parte del frente de todos los empaques de los alimentos que estén altos o en azúcar o en sodio o en grasas. Con esta ley, pues principalmente lo que se busca es que haya información clara y visible frente a lo que se está comiendo la gente, porque en realidad los helados, los chocolates, los cereales, las mermeladas, las gaseosas, todos estos alimentos... Jugos. Sí, todos estos alimentos contienen un alto grado de azúcar que de alguna manera afecta la salud de cada una de las personas, y los altos consumidores de estos alimentos son los niños, y necesitamos desde un inicio pensar en su protección alimentaria. Por lo tanto, ese tema de la comida chatarra hace mucho rato estaba en la agenda, pero no había tenido trámite en el Senado de la República. Ya finalmente se dio. Claro que sí, por eso queremos presentarle a la representante, pues cómo se dio este proyecto y cómo funciona. Bueno, quiero contarles primero, esto es una lucha de años y no precisamente por parte del Congreso de la República, sino por una asociación que se llama Red Papás. Es un grupo de padres de familia que se unieron desde hace muchísimos años para decir, bueno, tenemos que mejorar la calidad de vida de nuestros hijos. El porcentaje de obesidad que hoy estamos viendo en nuestros niños es muy alarmante, y en parte precisamente es, uno, por desconocimiento de los papás; dos, porque creen que se le está brindando un buen producto a los niños, en este afán en el que vivimos hoy en día en la sociedad. El tiempo de cocinar, el tiempo de verdad que nos damos para nutrirnos de manera adecuada es cada vez más escaso. Entonces muchas veces nos dejamos llevar por lo que dicen los medios de comunicación, que el juguito que ustedes decían ahorita, que el juguito de mora. Pues cuando uno va a ver realmente, pues el juguito de mora que dicen en la televisión no es tan juguito de mora, porque de verdad no tiene pulpa, no tiene fruta, o por el contrario las cantidades son absolutamente reducidas, y lo que los niños están tomando son endulzantes, colorantes, y decimos, bueno, ¿y por qué mi niño tiene problemas de salud? ¿Por qué tiene problemas de obesidad? ¿Por qué el niño no está bien? Si uno cree que está comiendo bien, pues no está comiendo bien, porque esa publicidad en gran medida es engañosa, y nosotros no le estamos brindando una alimentación adecuada a nuestro hijo. Entonces, este proyecto de ley surge porque este grupo de papás, por decirlo así, deciden hacer una campaña grandísima y un lobby grandísimo, hay que decirlo, en el Congreso de la República. Nosotros los congresistas estamos acostumbrados al lobby de las grandes empresas, de las grandes multinacionales, pues llega por fin un lobby de personas común y corrientes, de papás, de ciudadanos preocupadísimos en torno a la salud de los niños, y nosotros decidimos prestarle atención a Red Papás y ver cómo lográbamos dar esa batalla al interior del Congreso, una batalla absolutamente difícil, comparable como con la lucha que, por ejemplo, yo estoy dando en mi comisión, en la Comisión Tercera, frente a impuesto a las bebidas azucaradas, frente a aumentar el impuesto al tabaco, cosas por el estilo, pero nos unimos de verdad de diferentes partidos políticos y logramos sacar esta iniciativa adelante, y creo que es un avance enorme, por lo menos en términos de educación, en términos de pedagogía para los papás. Entonces, el gobierno nacional tiene un año para determinar cómo serán estos etiquetados en las comidas procesadas, altas en azúcares, sodio, como ustedes lo dijeron. Claro, es un hit esto que acaban de hacer ustedes precisamente, y pues con el apoyo obviamente de muchas personas, porque el ejercicio, como lo dice usted, viene desde diferentes lugares, de diferentes puntos que son importantes. En ese orden de ideas, ¿qué retroalimentación han tenido desde el momento en que pues obviamente el proyecto empieza realmente a convertirse en ley?
No, ustedes no se imaginan el lobby tan terrible que se tuvo que vivir en el Congreso de la República de empresas, digamos, encargadas de las comidas chatarras, para decir a los congresistas que no votaran, que lo dejaran archivar. Tanto así que hasta el último momento tuvimos que dar la batalla con el presidente Iván Duque, que no lo quería firmar. Ha sido una lucha durísima en estos años. Sin embargo, la satisfacción es enorme, aunque no la vamos a ver inmediatamente en un año, sino vamos a ver que ya los productos tengan ese etiquetado, que nosotros empecemos a colocarle cifras y nombre al problema que tenemos de obesidad y de salud pública en nuestro país. Más aún cuando tenemos una pandemia y una de las comorbilidades es claramente la obesidad. Y tenemos niños obesos, digamos, en la historia del país como nunca, y gran parte es por este tipo de alimentos. Entonces, nosotros, digamos, creo que es un avance importante. Nosotros ya hemos logrado otro avance significativo, y es que, por ejemplo, en el PAE, en la comida que el Estado le brinda a los niños, por ejemplo, no tuviera bebidas azucaradas ni paquetes. Para eso también fue una lucha enorme al interior del Congreso de la República. Parece increíble cuidar la salud de los colombianos sea tan difícil al interior del Congreso, pero digamos son luchas que lastimosamente hemos tenido que hacer, por fortuna hemos sacado. Sí, otro tema que tiene que ver con la salud es el que se está proponiendo sobre la venta de medicamentos con fórmula médica. ¿Por qué no nos explica un poco de qué se trata? Bueno, cuando usted va a su EPS, a usted le dicen, bueno, y usted tiene que tomarse este tratamiento, le toca tomarse 10 pasticas en 10 días. Y literal, la EPS usted le entrega 10 pasticas para que se los tome en 10 días. Eso pasa también en Estados Unidos y en gran parte de los países, digamos, avanzados del mundo. Pero ¿qué pasa cuando, digamos, usted va a la farmacia y quiere adquirir esas 10 pastillas que le formuló exactamente el médico? Pues eso ya no lo puede hacer porque usted le vende la caja de 30. ¿Y usted qué hace con esas 20 pastas adicionales? Pues nada. Es un negocio redondo que tienen las farmacéuticas y que cuando se hace venta libre no se restringe exclusivamente a la fórmula médica, sino que venden la fórmula que digamos, la cantidad que ellos quieran vender, lo que va por la caja o algo por el estilo. Esto ha conllevado en muchísimas ocasiones, por ejemplo, a que usted tenga ese tipo de medicamento en la casa y que los niños se acerquen a él y puedan resultar intoxicados. 2. Esto no es aceptable porque usted tiene que pagar o debe poder pagar exclusivamente por la receta médica que le formularon y no por lo que las farmacéuticas quieren que usted pague. Y hay un tema que es muy grave y frente a adicción a los medicamentos. Bien sea por un Dolex, bien sea por pastas para calmar el dolor, cosas por el estilo, uno se tiene que ceñir, las farmacéuticas tienen que permitir que uno simplemente tome la receta que le formuló el doctor. Eso no solamente, igual también va a aliviar notablemente el bolsillo de los colombianos, sino que va a tener unas precisiones exactas, no con respecto a lo que determine la farmacéutica, sino a lo que determine el doctor, que es lo mejor para nosotros. Es un proyecto de ley que nosotros hemos trabajado, debo decirlo, junto con el empresario Mario Hernández. Es una persona que ya es de edad y que hace un tiempo me sugirió este proyecto de ley. Investigamos, miramos cómo eran el tratamiento que se le daban a los fármacos en Estados Unidos, en países como Europa, y efectivamente nosotros estamos en un país absolutamente tercermundista, muy alejado de lo que realmente cómo es el tratamiento de los medicamentos a nivel mundial, y de verdad le estamos proponiendo, vamos a hacer el trabajo al interior del Congreso para que la persona pueda acceder únicamente a lo que el doctor le solicitó. Bien, pues ahí está entonces estos temas que son necesarios para la salud pública y que se vienen tramitando por cuenta, obviamente, del trabajo que hace la representante Catherine Miranda Peña, que nos acompaña a esta hora. Cambiamos de tema. 6:50 a.m. Bueno, para entrar en contexto y hacer un recorrido frente a la actualidad de la Nación y el Congreso de la República, vamos a recordar que en el pasado mes de abril, el Ministerio de Hacienda, en ese entonces Alberto Carrasquilla, el ministro, radicó con mensaje de urgencia el proyecto de ley de solidaridad sostenible, que sería la reforma tributaria
de este año. Sin embargo, pues este proyecto, sabemos todos, fue el detonante de un gran paro nacional que obligó a que el presidente ordenara al Congreso el retiro del proyecto y el trámite de una nueva iniciativa también con mensaje urgente. Finalmente, y en el marco de toda esta transformación y del diálogo social, el pasado 20 de julio se radicó formalmente una segunda versión del proyecto denominado Inversión Social. De esta manera, representante, hasta lo que ustedes han podido estudiar y analizar de la actual reforma tributaria radicada allí en el Congreso, ¿qué cambios que busca el gobierno y cómo se involucró allí lo que estaba pidiendo la sociedad? Bueno, este proyecto es súper importante porque nosotros desde la oposición nunca hemos dicho que hay que rechazar una reforma tributaria per se, porque sí y ya entendemos la necesidad de una reforma tributaria más en estos momentos de crisis que estamos viviendo. Sin embargo, lo que nosotros queremos, digamos, decir es que necesitamos la reforma tributaria, pero una reforma tributaria estructural que realmente, digamos, encuentre los recursos de las personas que más lo tienen y no precisamente de las personas que no. Esa reforma tributaria es tímida, la presentada por el gobierno ahorita es bastante tímida, recoge apenas 15 billones de pesos, algo bastante irrisorio frente a lo que de verdad necesita el país. ¿Y esto por qué obedece? Porque estamos en pleno año electoral. Obviamente, las grandes empresas de este país son financiadoras de campañas políticas tanto de presidencia como del Congreso de la República, y no le van a meter la mano al bolsillo a estas grandes empresas en pleno año electoral. Entonces, esa es una de las razones de por qué es bastante tímida esta tributaria. Entonces, yo tengo varios reparos, porque uno, les voy a contar. Recuerden el decreto que se cayó del presidente Iván Duque, donde se le colocaba un impuesto a los altos salarios de los funcionarios públicos, pero también del sector privado. Personas que ganaran más de 10 millones de pesos tendrían que pagar un porcentaje de su sueldo para todo el tema de la reactivación económica y ayudar con la crisis. Eso también se presentó, ese se cayó en la Corte Constitucional. Posteriormente lo presentó el Gobierno Nacional en la reforma tributaria que tumbamos, pero sorpresivamente no lo presentó ahorita. ¿Por qué no lo presentó ahorita? Pues porque, claro, nosotros los congresistas somos uno de los altos funcionarios que más salarios recibimos en el Estado colombiano, y obviamente quieren el favor de los congresistas, el voto positivo, y lastimosamente en esta reforma tributaria no fue incluido ese artículo que nosotros vamos a incluir y vamos a dar la pelea para que se incluya. No es aceptable que mientras la gente esté perdiendo su empleo, mientras la gente hoy en día han reducido notablemente los ingresos en sus hogares, los congresistas sigan como si nada con el mismo salario, pero peor aún, hoy en una cuarentena privilegiada en la casa. Entonces vamos a dar la pelea para que se vuelva a colocar ese artículo de impuesto en un porcentaje a los salarios altos, tanto del sector público como del privado. Entonces, ¿por qué nuevamente no tocamos el tema de la comida chatarra? Perdón, el impuesto a las bebidas azucaradas. Es un impuesto que no se ha tocado, que nosotros deberíamos tener un recaudo que se acerca al billón de pesos si nosotros tocamos las bebidas azucaradas. Altamente dañinas, produce la obesidad, y hoy en plena pandemia deberíamos estar pensando en ese tipo de impuestos, un poco impuestos saludables, les llamo yo, que no solamente ayudan a conseguir recaudos, sino que nos ayudan a mejorar la calidad de vida y la calidad de la salud de los colombianos. También nosotros estamos en total desacuerdo con esas facultades extraordinarias que le dan al presidente al interior de esta reforma tributaria que presenta. Es muy llamativo para nosotros que hablan que va a haber una austeridad enorme en el Estado colombiano gracias a esta reforma tributaria, cosa que yo aplaudo, aunque nuevamente me parece bastante tímida. Sin embargo, hay un articulito, y ese articulito que es el que siempre aparece en los proyectos de ley, y esta no es la excepción, donde dice que le dan facultades extraordinarias al presidente Iván Duque para que en un término de 6 meses logre fusionar, logre fundir, logre agrupar diferentes entidades del Estado colombiano, pero a estas entidades que el gobierno nacional toque, que el presidente toque con estas facultades extraordinarias, no le aplica la ley de austeridad.
no le aplica ese artículo, ese capítulo de la austeridad en el Estado. Entonces, cualquier entidad que el presidente que diga voy a mover esto, voy a correr esto, cualquier cosita, ya estaría exento de que, digamos, presente el plan de austeridad y lo ejecute. Entonces acá hay hay un jueguito de doble banda con el cual no estoy de acuerdo, y nosotros nuevamente pediremos que estas facultades extraordinarias le sean negadas al presidente, o que por lo menos estas entidades no estén exentas de la austeridad del plan que se maneja al interior de la reforma tributaria. Y así hay varias cosas que nosotros estamos como pensando, colocándole la lupa. Pretendían el gobierno nacional presentar la ponencia el día de ayer, no lo hizo, y estamos a la espera que el gobierno nacional presente, porque nosotros ya hicimos la ponencia alternativa y la presentamos el día de ayer al Congreso. ¿Cómo está el ambiente frente a estos temas a los cuales usted deduce? O sea, ¿qué piensan sus colegas? Y segundo, ¿el gobierno está escuchando? ¿El gobierno está respondiendo? No, acá el gobierno salió muy lindo en los medios de comunicación a decir que esto ha sido parte de un consenso, pero debo decir que el gobierno nacional jamás invitó a la oposición a ser parte de ese texto de la reforma tributaria. 2, las propuestas y las demandas que hacía la ciudadanía en la calle, y el porqué, y además parece que ellos olvidan que el detonante o el jarrón que se rompió es el de la reforma tributaria para que termináramos en este gran paro nacional. Entonces, las demandas de la ciudadanía no están recogidas. Es un proyecto de ley que se hizo simplemente con los partidos de gobierno y el ministro de Hacienda a puerta cerrada. Nuevamente vemos que este gobierno, las discusiones que se está haciendo con ponentes y con coordinadores ponentes, siguen siendo a puerta cerrada en el Ministerio de Hacienda, pese a que nosotros en reiteradas oportunidades le hemos pedido al ministro que las discusiones deben ser públicas. Pero para contestar a tu pregunta, el proyecto va a pasar sin ningún problema. Tienen absolutamente todas las mayorías en el Congreso de la República, y hay que decirlo, no es el proyecto que digamos vimos cuando en la pasada tributaria que logramos tumbar. Es un proyecto mucho menos ambicioso, y que de verdad no va a generar grandes controversias al interior del Congreso. Si de repente, por alguna razón, pongámoslo en sentido figurado, una situación que pues obviamente puede resultar siendo un cuento de Gabriel García Márquez, pero si pasara que el señor presidente la llamara y le dijera venga para Palacio, nos tomamos un café, revisemos el contexto nacional, todo lo que viene ocurriendo por cuenta del tema de las marchas, por cuenta de este tema el tema económico, el tema que obviamente estamos viviendo por cuenta del virus. ¿Usted qué consejo le daría al presidente? Uy, de verdad creo que es un presidente que puede llegar a tener muy buenas intenciones. No creo que sea un mal ser humano, creo que es un hombre que está muy mal rodeado, es un hombre que no le han dejado escuchar la ciudadanía. Y mi consejo en términos económicos es derogue absolutamente todas las exenciones tributarias que le dio a las grandes empresas, que son más de 9 billones de pesos en la pasada tributaria. Derogue eso, y pongan la atención a la salud de las personas. Hablemos del impuesto a las iglesias, el impuesto a las bebidas azucaradas, el impuesto a los cigarrillos. Yo sé que hay de dónde sacar la plata, pero no necesariamente tiene que ser del bolsillo de los colombianos de aquí. En términos económicos le diría eso. Sí. Y en cuando dice que es mal rodeado, ¿a qué se refiere puntualmente? ¿Qué es que? Perdón, no te que está mal rodeado, que es un presidente que está mal rodeado. ¿A qué se refiere puntualmente? No, pues yo creo que uno se tiene que dar cuenta de los ministros que ha tenido. Tal vez nos está pasando cuenta de cobros una experiencia, y los ministros que el presidente ha tenido son absolutamente nefastos, de izquierda, derecho, centro, arriba, abajo, lo que sea.
sea, miremos nada más la cartera de defensa que hoy nos tiene con la seguridad muy mal en el país, no en términos de solamente el paro, en términos de masacres, muertes a líderes sociales. O sea, se han atrevido tanto a hacer el atentado al presidente en sus narices. O sea, y los ministros que hemos tenido, por un lado Botero, una persona que viene del gremio de las tiendas, termina siendo ministro de Defensa. Ningún conocimiento frente al manejo de la fuerza pública. 2, Holmes Trujillo. Holmes Trujillo, excelente canciller, excelente persona que maneja las relaciones internacionales, pero cero conocimiento de la cartera de defensa. Y ahora Molano, una persona que viene de ser concejal de Bogotá, tuvo un paso por el ICBF y termina ungido como ministro de Defensa, y creo que parte de esa inseguridad es la falta de conocimiento, la falta de experticia en temas de fuerza pública. Entonces, sí, y también podemos hablar del Ministerio del Interior, que también ha sido absolutamente nefasto. Primero Nancy Patricia, luego, ¿cómo se llama esta? La costeña, se me olvidó. No recuerdo tampoco quién estaba. Victoria Arango. La que acaba de salir. Amparo no. Bueno, pero personas con cero conocimiento, manejo político. Por ejemplo, yo les voy a decir una cosa. A mí, Vargas Lleras, no me gusta. Vargas Lleras es una persona que para mí es la antítesis de lo que debería ser un político y lo que debería ser la política en general. Pero cuando Vargas Lleras fue ministro del Interior, el Congreso andaba. Vargas Lleras escuchaba, pese a su carácter, escuchaba a los congresistas, entendía la relación que debía tener, y la relación en términos comunicativos, por lo menos que debería tener el Congreso y el Gobierno Nacional, pero es que las ministras que hemos tenido han sido absolutamente nefastas, y ahora el ministro Palacios no es la excepción. Entonces, creo que, digamos, muy mal rodeado el presidente, y eso yo creo que le ha llevado en gran parte a su fracaso. Sí, y si en esa reunión, que sabemos que no va a pasar, pero pues en el cuento pudiera suceder, ¿qué le reconocería a este gobierno? La vacunación. Uno no puede ser mezquino, y si bien los picos que ahorita estamos viviendo, la mortandad y todo, pero pese a que empezó tarde, ha sido comprometido con la vacunación, y créame que no hay mayor satisfacción uno saber que su abuelita está vacunada, que sus papás están vacunados, y hoy podemos decir con tranquilidad que por lo menos las personas mayores de 30 años en el país que no se han querido vacunar es porque no han querido, porque las opciones las hay, y el gobierno ha presentado una oferta, y de la mano con gobiernos territoriales, con gobiernos locales. Entonces la vacunación creo que ha sido un acierto. Representante, volviendo al tema anterior y teniendo en cuenta que de acuerdo a una encuesta que se hizo en el mes de junio, dicen 87 de cada 100 colombianos que ya no creen en el Congreso de la República. ¿Usted no cree que esa mala imagen que en la actualidad, o esa desfavorabilidad que tiene el gobierno nacional, ha arrastrado consigo el Congreso? Yo creería que al contrario, el Congreso ha arrastrado a la presidencia. Los índices de desfavorabilidad de Duque son sin precedentes, y el Congreso Nacional siempre ha tenido alrededor de 80-82% de desfavorabilidad en las encuestas los últimos años. Una desfavorabilidad muy bien ganada, porque yo les quiero contar que yo soy primípara en el Congreso, este es mi primer periodo, y el año pasado, cuando vimos todo el tema de la pandemia, nosotros con otro grupo de congresistas dijimos: oiga, nosotros no podemos estar en una cuarentena privilegiada, nosotros no podemos entregarle las facultades legislativas al presidente Duque para que legisle en nuestro nombre. Vimos, yo le decía, prácticamente el vómito de decretos que sacó el presidente Duque legislando ante la ausencia del Congreso de la República. Y pues hoy, yo les cuento, el 99.9% de los congresistas están vacunados,
todo. A nosotros nos dieron prioridad en la vacunación, fuimos uno de los priorizados. Yo preferí salir del país y vacunarme, pero no entendemos por qué se mantiene la cuarentena en el Congreso. No entendemos por qué para la elección y para escuchar al presidente Duque no importó el aforo. Allá estaban más de 400 personas metidas en el recinto, pero ya cuando nos toca legislar, dicen que el aforo no puede ser más de 100 personas. Pero bueno, también hay que recordar que estamos en época electoral y que obviamente los congresistas quieren estar en sus regiones intentando conseguir los votos para reelegirse, pero peor aún, acaban de hacer una jugadita porque acaban de firmar un contrato para remodelar el Congreso de la República, desde computadores hasta hasta las alfombras. Entonces, eso les va a dar un argumento adicional para decir por qué el Congreso no puede asistir al recinto a sesionar. Entonces, con toda la razón, tenemos un nivel tan bajo de aceptación en la población colombiana, y lo peor es que cuando yo denuncié esto, cuando yo dije que teníamos que ir a sesionar, pues tengo investigaciones en el Comité de Ética del Congreso de la República, en la Procuraduría y en la Corte Suprema, porque ellos dicen que yo estoy atentando contra la vida de ellos, contra la integridad de ellos, queriendo que ellos vayan a trabajar, y entonces ahora el problema soy yo. Sí, representante, y precisamente en ese trabajo electoral que ya se está haciendo, porque las elecciones del Congreso, recordemos, son en marzo del próximo 2022, ¿usted se le mide a repetir curul? Es una decisión. Yo les quiero contar que yo vengo de la mano del profesor Antanas Mocus. Yo llegué con él al Congreso de la República, él fue mi fórmula al Senado, yo a la Cámara de Representantes, y es una decisión que aún no hemos tomado. No sé si me mantenga en la Cámara de Representantes o demos el salto al Senado. Bueno, o sea, está ahí como esperando a ver cuál es la instrucción. Juiciosa Más militante. Que la instrucción, sí, es el acuerdo que hagamos. Eso le iba a decir, ¿no? Entre todos. Claro, eso es ser un militante juicioso, respetuoso. Pues llenar los zapatos del profesor Antanas Mocus no es que sea difícil, es que es imposible. Entonces, hay que elegir las mejores personas para que puedan llegar a, digamos, un poco a hacer un mínimo de lo que ha hecho el profesor Antanas Mocus por este país y sobre todo por mi ciudad, que es Bogotá. Pues representante Catherine Miranda Peña, ha sido usted muy amable por atendernos esta mañana. Gracias por ese ejercicio tan bonito que viene realizando desde la Cámara de Representantes, y lo más importante, pues obviamente estar enfocada en el tema de la salud, que es tan necesario para las familias colombianas. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes. Es la representante por el Partido Verde, Catherine Miranda Peña, que estaba con nosotros en las mañanas de Cristalina Estéreo. El tema, proyecto de ley, comida chatarra y bebidas azucaradas. Estaba muy difícil, muy complejo, como nos lo contó, pero lo lograron sacar adelante por encima de gigantes, de las bebidas y de ese tipo de comidas que obviamente hicieron todo el lobby necesario para poder frenarlo. Podríamos decir que este es un primer paso, o sea, ya la iniciativa ya prácticamente pues está avanzando, pero aquí también hay que tener en cuenta, Jimmy Javier, que no se trata solamente, como lo hemos dicho siempre, que algunas entidades tomen decisiones o actúen, sino también nosotros como personas tomar la decisión de tener en cuenta esas alertas que nos están mostrando y empezar a aplicar la vida saludable y los alimentos saludables con nosotros mismos y obviamente con nuestros hijos y nuestra familia. Son en Colombia las 7 de la mañana, 9 minutos. Todas las voces, todas, están en el sistema informativo INRAI, El Imparcial.